Cuando el hombre fue creado, Dios no lo hizo para que viera muerte. Fue puesto en el huerto del Edén junto al árbol de la vida y podía comer de él. Nunca se le prohibió comer de este árbol. Solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor. En Génesis capítulo 2, versos del 8 al 9. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde el principio, Dios le ha dado al hombre un libre albedrío. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba al lado del árbol de la vida. Si Eva hubiera escogido comer del árbol de la vida en vez de escuchar al diablo de que sería igual a Dios, nuestra situación hoy día sería diferente. La parte que ella y Adán no comprendieron fue que ya eran como Dios en la parte buena, porque Dios los había hecho a su imagen y semejanza. Cuando ellos desobedecieron a Dios, perdieron la oportunidad de comer del árbol del fruto de la vida. Imagino que Dios los tuvo que sacar del huerto, porque si hubieran comido del árbol de la vida, no tendríamos la posibilidad de ser redimidos por la muerte expiatoria de Cristo. Quiere decir que el hombre se hubiera perdido para siempre. ¿Por qué? Porque hubiera vivido eternamente. En el libro de Génesis capítulo 3, versos del 22 al 24, entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora que no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó fuera del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. La realidad fue, cuando Adán y Eva, su mujer, fueron expulsados del huerto, no fue porque Dios tenía temor de que ellos vivieran para siempre en maldad, sino porque quería salvar a la humanidad. El ser humano ha buscado incesantemente este huerto en la tierra, pero todo apunta a que Dios ese lugar se lo llevó al cielo, y es el lugar al que Jesús le llamó el paraíso, que le dijo al ladrón que se arrepintió a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿dónde está ese lugar en estos momentos? En Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 2 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Todos sabemos la aflicción que causa la muerte física, el dolor por la pérdida del ser querido, y nosotros mismos pasar por este valle de sombra y de muerte. Pero Dios nos da la esperanza de que tendremos acceso al árbol de la vida, y este será para sanidad a las naciones. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 22, del 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Para poder tener acceso al árbol de la vida, tenemos que lavar nuestras vestiduras. Quiere decir que tenemos que vivir una vida apartados del pecado y del mal y tener una comunión con Dios. El árbol de la vida y la cruz de Cristo son símbolos de la vida eterna, las herramientas que Dios pone a nuestro alcance para alcanzar la vida eterna a su lado. La humanidad se condena a sí misma cogiendo el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todavía seleccionan entre el bien y el mal. Como dije al principio, el que el hombre fuera expulsado del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida, solo fue una manera para salvarlo, ya que Jesús era la solución. ¿Dónde dice que Jesús es el árbol de la vida? Jesús dijo que la presencia celestial de Dios estaba llegando a la tierra por medio de él
y sumisión. El reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces vinculó su reino con un árbol enorme que crecía y se extendía sorprendentemente. Mateo 13, del 31 al 32. Jesús incluso afirmó ser un árbol de vida, una vid que ofrece la vida de Dios al mundo. Juan 15, yo soy la vid verdadera, dijo. El hecho de que el árbol de la vida produzca 12 frutos significa que el fruto del árbol de la vida es rico y suficiente para el cumplimiento de la administración eterna de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que el árbol de la vida produce 12 frutos. ¿Cuál es el significado del número 12 en la Biblia? Los autores de los libros de la Biblia a veces resaltan números para expresar un punto simbólico más profundo. El número 12 en hebreo significa gobierno perfecto, el gobierno de Dios, el orden divino. El número 12 en la Biblia puede significar perfección o autoridad. Aparece usada mucho en contextos de gobierno, por ejemplo, debido a que Jacob tiene 12 hijos, forman las 12 tribus de Israel. También hay 12 profetas menores que salpican el texto del Antiguo Testamento. Jesús escogió a 12 discípulos y cuando Judas lo traicionó, entonces el Señor llamó personalmente a Pablo en el camino de Maús, completando así el número de los 12 apóstoles. El fruto del árbol significa las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Participar del fruto representa recibir las ordenanzas y los convenios mediante los cuales la expiación puede llegar a ser plenamente eficaz en nuestra vida. La vida que tenemos aquí es temporal. Todos en algún momento nos iremos de este mundo. Y digo nos iremos porque como el hombre no fue creado para morir, su alma y su espíritu se van del cuerpo cuando éste muere. Pero como no siempre seremos un alma, cuando Cristo venga por su pueblo, recibiremos cuerpo glorificado y viviremos siempre con el Señor y tendremos acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en el Antiguo Testamento, en la literatura sapiensal, que significa sabiduría, del libro de los Proverbios. Además de aparecer en Génesis en el Antiguo Testamento, el árbol de la vida simboliza varias formas de enriquecimiento de la vida. En palabras amables, Proverbios 15:4. En conocimiento, Proverbios 3:18. En deseos cumplidos, Proverbios 13:12. El árbol de la vida, Génesis te lo presenta en el pasado, Apocalipsis en el futuro, pero estos proverbios te lo presentan en el presente. Tenemos promesas maravillosas para aquellos que hemos abrazado la fe cristiana. Procuremos alcanzarla por medio de la obediencia y la oración a Dios. Eva y Adán quisieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nosotros anhelamos comer de ese árbol de la vida que Dios tiene preparado para nosotros, que traerá sanidad a las naciones y entraremos por las puertas de la ciudad que Dios ha preparado para su pueblo. Mi amado hermano, si este video te fue de bendición, compártelo, suscríbete, danos un like y toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.